¿Te imaginas un arma capaz de derribar un avión de combate furtivo sin hacer un solo ruido y a miles de kilómetros de distancia? No es ciencia ficción. Es una amenaza real. Quédate y descubre la increíble historia de cómo las vulnerabilidades en la tecnología que usan los ejércitos más poderosos del mundo podrían permitir a un hacker tomar el control y convertir un avión en su propia arma. Lo que vas a ver cambiará tu forma de entender la guerra moderna. Dale like al video y comparte. Comencemos. El titular es digno de una superproducción de Hollywood. Un hacker, oculto tras un velo de anonimato digital, escribe unas líneas de código y, a miles de kilómetros de distancia, un avión militar de millones de dólares cae del cielo. No hay misiles, no hay explosiones, solo el silencio de una máquina que de repente traiciona a sus amos. Si bien no existe un caso público y confirmado de un derribo digital de este tipo, esta idea no es ciencia ficción. Es la manifestación de una de las mayores ansiedades de la seguridad del siglo XXI y el epicentro de una nueva y silenciosa carrera armamentista. La realidad detrás de este concepto es más compleja y, si cabe, más inquietante que el mito del lobo solitario. No se trata de individuos, sino de naciones enteras invirtiendo miles de millones en el desarrollo de capacidades de ciberguerra. El objetivo no es siempre la destrucción espectacular, sino la negación, la manipulación y la captura de los activos aéreos más avanzados del adversario. Este análisis, basado en incidentes reales y vulnerabilidades demostradas, explora cómo las armas del futuro no explotan, sino que engañan, y cómo la mayor amenaza para un avión de combate moderno podría no ser un misil, sino una señal de radio maliciosa. La aviación moderna, tanto civil como militar, se construyó sobre una base de confianza casi absoluta en el Sistema de Posicionamiento Global, GPS. Esta red de satélites proporciona datos de posicionamiento, navegación y tiempo, PNT, con una precisión asombrosa, permitiendo misiones complejas, navegación en condiciones de visibilidad cero y el guiado de municiones inteligentes. Sin embargo, esta dependencia ha creado una vulnerabilidad crítica. Las señales de GPS que llegan a la Tierra desde el espacio son increíblemente débiles, comparables a la luz de una bombilla vista desde miles de kilómetros de distancia, lo que las hace susceptibles a ser interferidas, jamming, o, peor aún, suplantadas, spoofing. El spoofing de GPS es el arte de la mentira digital. A diferencia del jamming, que simplemente ahoga la señal de GPS con ruido, el spoofing es un ataque sofisticado que consiste en transmitir señales de satélite falsas, pero perfectamente coherentes y más potentes que las reales. El receptor del avión, diseñado para buscar la señal más fuerte, se engancha a las señales falsas sin darse cuenta. A partir de ese momento, el atacante puede controlar lo que el sistema de navegación del avión cree que es su realidad. Puede hacerle pensar que está a cientos de kilómetros de su posición real, que vuela a una altitud diferente o que su velocidad ha cambiado. Durante años, esta fue una amenaza teórica, hasta que en junio de 2012, un equipo de la Universidad de Texas, dirigido por el profesor Todd Humphries, realizó una demostración pública y alarmante. Utilizando un equipo de spoofing construido a medida, abordaron un yate de lujo de 65 metros en el Mediterráneo. Sin tocar un solo control y sin que la tripulación ni los instrumentos a bordo detectaran ninguna anomalía, consiguieron desviar sutilmente el curso del barco, engañando a su sistema de navegación por GPS. Un año después, repitieron el experimento con un dron, tomando el control de su trayectoria en pleno vuelo. Estos experimentos éticos sacaron el spoofing del laboratorio y lo convirtieron en una amenaza tangible y demostrada. Si podía hacerse con un yate y un dron civil, ¿qué impedía que un actor estatal con recursos infinitamente mayores lo hiciera con un activo militar? La respuesta a esa pregunta pudo haber llegado el 4 de diciembre de 2011, en el espacio aéreo del este de Irán. Ese día, un dron furtivo de vigilancia de la CIA, un Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, desapareció durante una misión. Apodado la Bestia de Kandahar por su base de operaciones en Afganistán, el RQ-170 era uno de los secretos mejor guardados del arsenal estadounidense. Un avión no tripulado con forma de ala volante diseñado para penetrar defensas aéreas sofisticadas y recopilar inteligencia en entornos hostiles. Pocos días después, la televisión estatal iraní mostró imágenes que conmocionaron al mundo. El dron, casi completamente intacto, exhibido como un trofeo de guerra.
La versión oficial de Estados Unidos fue que el dron había sufrido un fallo técnico y se había estrellado. Pero Irán proclamó una victoria mucho más significativa. Un ingeniero de las Fuerzas Armadas iraníes afirmó en televisión que sus unidades de ciberguerra habían tomado el control del dron. Su relato detallaba un sofisticado ataque de GPS spoofing. Según su versión, primero bloquearon las comunicaciones del dron con su base, el enlace de mando y control, y luego le suministraron coordenadas GPS falsas. Si este tipo de contenido sobre tecnología, ciberguerra y los secretos del mundo militar te fascina, dale al botón de like y, si no quieres perderte la próxima historia, suscríbete ahora mismo. Seguimos con cómo se defienden de estos ataques. El procedimiento de emergencia del RQ-170 en caso de pérdida de comunicación es regresar automáticamente a su base de origen. Los iraníes, conociendo este protocolo, supuestamente le hicieron creer al dron que estaba volando de regreso a Afganistán. En realidad, lo estaban guiando para que aterrizara suavemente en un desierto iraní, haciéndole creer que la altitud del desierto iraní era la misma que la de su pista de aterrizaje en Kandahar. Independientemente de si la versión iraní es completamente cierta o una exageración propagandística, el incidente del RQ-170 fue un punto de inflexión. El mero hecho de que un adversario pudiera capturar casi intacto uno de los drones más avanzados de Estados Unidos puso de manifiesto la fragilidad de la tecnología no tripulada. Demostró que la guerra del futuro no solo consistiría en derribar aviones enemigos, sino en secuestrarlos, robar su tecnología y convertir los propios activos del adversario en una fuente de inteligencia en su contra. El incidente aceleró masivamente la inversión del Pentágono en la ciberseguridad de sus sistemas no tripulados y en el desarrollo de sistemas de navegación resistentes a la manipulación. Más allá de la navegación, la mayor vulnerabilidad de los sistemas no tripulados reside en los hilos invisibles que los conectan con sus operadores, los enlaces de datos de mando y control, C2. Estos flujos de información que transmiten las órdenes del piloto y devuelven la telemetría y el video del dron son un objetivo prioritario para cualquier adversario. En 2009, años antes del incidente del RQ-170, el ejército estadounidense descubrió una brecha de seguridad humillante. Insurgentes en Irak y Afganistán, utilizando software comercial de bajo costo como SkyGrabber, disponible en Internet por unos $26, estaban interceptando las transmisiones de video en vivo de los drones Predator. Los enlaces de video descendentes no estaban cifrados. Esto significaba que los insurgentes podían ver en tiempo real lo que los drones estadounidenses estaban vigilando, lo que les permitía anticipar redadas y evadir la vigilancia. Aunque no podían controlar los drones, esta brecha de inteligencia demostró que los enlaces de datos eran vulnerables. Un ataque más sofisticado no se limitaría a escuchar. Intentaría secuestrar el enlace de control ascendente. Si un atacante pudiera descifrar el cifrado o encontrar una vulnerabilidad que le permitiera eludirlo y luego suplantar la señal del operador legítimo, podría enviar sus propios comandos al dron. Podría desviarlo de su misión, estrellarlo o, en el peor de los casos, utilizar sus armas contra objetivos no deseados. Este tipo de ataque, conocido como secuestro de C2, es el santo grial de la ciberguerra contra drones y la razón por la que los enlaces de datos militares modernos utilizan cifrados extremadamente robustos y técnicas de transmisión como el salto de frecuencia para dificultar la intercepción. Ante esta avalancha de nuevas amenazas, la industria de defensa y las Fuerzas Armadas han desarrollado una estrategia de protección de múltiples capas, convirtiendo a los aviones modernos en verdaderas fortalezas cibernéticas. La primera línea de defensa contra el spoofing de GPS es el propio sistema. El GPS militar utiliza señales cifradas en una frecuencia separada, conocidas como M-Code, Modernized GPS Military Signal. Este cifrado hace que sea prácticamente imposible para un adversario generar una señal de spoofing creíble sin conocer las claves criptográficas secretas. La segunda línea de defensa es la redundancia y la fusión de sensores. Los aviones militares no dependen únicamente del GPS. Están equipados con sistemas de navegación inercial, INS, que utilizan giroscopios y acelerómetros para calcular la posición sin necesidad de señales externas. También utilizan radares altimétricos, navegación basada en el terreno, TERCOM, y rastreadores de estrellas. Un ordenador de a bordo fusiona los datos de todas estas fuentes. Si la señal de GPS comienza a desviarse drásticamente de lo que informa el INS,
El sistema puede detectar la anomalía, alertar al piloto y descartar los datos de GPS corruptos, confiando en sus sistemas internos para mantener el rumbo. Para proteger los enlaces de datos de los drones, se emplean cifrados de grado militar, AES de 256 bits o superior, antenas direccionales que dificultan la intercepción y protocolos de salto de frecuencia que cambian constantemente el canal de comunicación miles de veces por segundo. Además, las redes internas de la aviónica están segmentadas y aisladas mediante air gaps físicos o lógicos, impidiendo que una posible intrusión en un sistema no crítico, como el entretenimiento a bordo en aviones comerciales, pueda propagarse a los sistemas de control de vuelo. El derribo de un avión militar a través de un ciberataque sigue siendo por ahora un escenario del día del juicio final que las Fuerzas Armadas de todo el mundo trabajan incansablemente para evitar. No hay evidencia pública de que haya ocurrido. Sin embargo, los componentes para que sea posible existen. El incidente del RQ-170, los experimentos de spoofing y las brechas de seguridad en los enlaces de datos han demostrado que los aviones, especialmente los no tripulados, son vulnerables a la manipulación digital. El hacker que podría lograrlo no sería un actor solitario, sino un adversario a nivel estatal con profundos conocimientos de criptografía, radiofrecuencia y la aviónica específica de su objetivo. La guerra por el control del espectro electromagnético y el ciberespacio es ahora tan crucial como la batalla en tierra o aire. La bala del futuro podría no ser de plomo, sino un paquete de datos maliciosos. Y el derribo más decisivo podría no ser escuchado, sino ocurrir en el silencio absoluto de un sistema informático que simplemente es engañado para que se estrelle. Si este video te gustó, dale like, comenta y comparte. Hasta pronto.